Shalom a todos, bienvenidos a Torah en vivo. Hoy tenemos un Shabbat muy especial porque vamos a aprender sobre el libro de Esther, o en hebreo Megilá de Esther, donde nos narra la fiesta de Purim. Y vamos a empezar con una oración. Amado Dios, te damos gracias en esta noche bendita y preciosa, Señor, en que tú nos vas a hablar, Señor, en que tú nos vas a revelar, Señor, ¿de qué se trata esta fiesta de Purim, Señor? Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú te estás revelando en este tiempo a tu pueblo. Yo te pido por toda persona que nos sintoniza por primera vez, y por todos los hijos de Palabra de Vida, por todos los siervos de Palabra de Vida, yo te pido, Padre amado, que tú derrames una bendición especial en este día. Ábrenos el entendimiento, Padre, y úsame poderosamente para hablar tu palabra. En el nombre de Yeshua, amén. Como les decía, hoy tenemos un Shabbat especial. No vamos a tocar la Parashá, pero vamos a aprender sobre el libro de Esther, o la Megilá de Esther, donde nos narra la fiesta de Purim. Pero antes de empezar, quiero aclararles sobre las preguntas o las confusiones que vienen sobre esta enseñanza. Muchos se preguntarán, o muchos han preguntado, me lo han preguntado directamente, muchos me han preguntado si esta fiesta nosotros debemos celebrarla, si es bíblica o si no, o si es pagana, pero la respuesta es que esta fiesta no es pagana. Esta fiesta tampoco está entre las fiestas estipuladas por nuestro Señor en Levítico 23. Pero dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es toda la escritura inspirada por Dios, que ha usado a 40 personas en diferentes épocas, en diferentes tiempos, y de diferentes, y 40 personas de diferentes estratos sociales, de diferentes estratos sociales. Unos han sido del vulgo, como Pedro, otros han sido parientes del rey, como Isaías, que era de la realeza. También ha usado a un boyero, pero estas 40 personas que Dios ha usado para escribir toda la palabra de Dios han sido inspiradas o sopladas por Él mismo para poder escribir. Por eso la Biblia, la palabra de Génesis, Apocalipsis, es un libro como que si hubiera sido escrito con una sola pluma, porque uno solo es el autor. Nuestro Dios, que ha usado vasijas humanas para que escriban lo que Él quería que se escriba. Y les aclaro esto para que ustedes sepan que el libro de Esther, en el libro de Esther narra esta fiesta, narra de lo que se trata Purim. No está entre las 7 fiestas del Señor que están en Levítico 23, pero si está en la palabra, nosotros estamos llamados a escudriñar toda la palabra, estamos llamados a leer toda la palabra. Este es un libro histórico, pero a la vez es profético. Este libro de Esther es profético. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de la gran redención que se va a dar en los últimos tiempos. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es cuándo celebramos la fiesta de Purim, ¿no? ¿Cuándo celebramos la fiesta de Purim? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado qué es Purim? Y lo primero que tenemos que averiguar, qué día o qué fecha se celebra Purim. Vemos que Purim es una fiesta que se celebra justo el día 14 de Adar, 14 y 15 de Adar, 14 y 15 de Adar. Y lo primero que vemos es que esta fiesta de Purim tiene una fecha específica aquí en la palabra, y desde ahí nomás ya empieza a ser profética. Esta fiesta tiene que ver con el
día 14 del mes de Adar, a un mes antes de celebrar Pesaj, que también la fiesta de Purim y la fiesta de Pesaj se empieza a celebrar el día 14. Y el día 15 ya hay total redención o total libertad. Por eso es que este libro es profético, por eso es que este libro nos va a hablar de la gran redención que se va a dar en los últimos tiempos. Y vemos que esta fiesta, ¿por qué se llama Purim? ¿Qué significa Purim? Y la raíz de esta palabra Purim está en la palabra Pur. Aparentemente es de origen acario, que significa echar suertes, sorteo, ¿no? ¿Y por qué habla de echar suertes o sorteo? Porque aquí en el libro de Amán vamos a ver a un personaje malvado que tipifica a Satanás, que es el malvado Amán, porque Amán echó suertes para determinar el día de la exterminación de nuestro hermano Judá. Eso es lo que hizo, por eso es que recibe este nombre de Purim. ¿Y por qué en Israel ahorita están celebrando Purim, ¿no? ¿Por qué? Porque están conmemorando la salvación del pueblo judío del exterminio de las manos de Amán. Y yo les quiero decir que todo esto, toda esta historia novelesca, ¿no? Profética a la vez, que habla de la redención de los últimos tiempos, está en la Biblia. Tú te preguntarás, sí está en la Biblia. Y antiguamente este libro, al comienzo, fue escrito en pergaminos, y por eso también en hebreo recibe el nombre de Megilá Esther. Megilá es igual a pergamino. También este libro fue el último libro en ser canonizado. Vamos a ver una característica que tiene este libro de Esther. Vamos a ver en Esther que el nombre del Señor no es mencionado literalmente como en los otros libros, pero el nombre del Señor está codificado, está escondido en el libro de Esther, en el mismo nombre de Esther. Si nosotros vamos a entender muchas cosas, aunque no vamos a encontrar el nombre del Señor o el nombre de nuestro Dios, el nombre de Yahvé en este libro, Él está presente, Él está obrando. Así que si me acompañan a Esther capítulo 1, y vamos a ver de qué se trata. Este libro no ha caducado, este libro sigue vigente, este libro está siendo revelado a los efraínes, a las otras 10, a nosotros que somos las 10 tribus de Israel, está siendo revelada, porque Dios está sacando las vendas de los ojos. Es primera vez que voy a hablar de la fiesta de Purim. Yo he estudiado este libro, pero nunca lo he enseñado. ¿Por qué? Porque yo misma pensaba que esta fiesta de Purim solamente le corresponde al pueblo de Judá. Pero no, dice que si nosotros queremos andar en unidad con nuestro hermano Judá, tenemos que saber de qué se trata esta fiesta. No es una fiesta cualquiera, aunque muchos la han transgiversado y han hecho de esta fiesta como un tiempo de tomar, un tiempo de embriagarse, pero eso no es la esencia de este libro, ¿no? ¿De dónde sacan eso de tomar? Ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ir al capítulo 1 de Esther, y dice así, y aquí empieza a narrar, ¿no? Y aquí vamos a ver varios personajes. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Aquí nomás vemos que Asuero era un título que se le ponía a todos los que estaban reinando, y por eso dice el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía
sobre 120 provincias. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero, ¿no?, es su título, sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Y miren, este rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, estaba sobre 127 provincias. Y dice aquí, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Miren, él al tercer año de su reinado, decidió hacer un banquete. Decidió hacer un banquete a todos sus príncipes y a los, dice, y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia. Este era un súper banquete. Un banquete con la gente más importante, con los gobernadores más poderosos, con los príncipes, dice, de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. ¿Y cuál era el motivo de que el rey Asuero hiciera este gran banquete? Aquí nos cuenta que este rey Asuero, en hebreo es Ahasverosh, o Artajerjes, ese es el nombre, y el título es Asuero. Hay varios Asueros, si nosotros nos fijamos en la historia, hay varios Asueros. Por eso dice aquí el Asuero que reinó desde la India, pero su nombre en hebreo es Ahasverosh o Artajerjes II. Que vemos a este rey en el tercer año de su reinado haciendo un banquete. ¿Cuál era el motivo? Lo dice el verso 4, para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo, la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. 180 días son igual a 6 meses que hizo una fiesta. Miren la riqueza, el boato, miren todo el gasto. Dice que él quería mostrar las riquezas de la gloria de su reino. ¿Cuántos saben que hay reinos paganos y hay reinos como es el reino de nuestro Dios? Pero aquí en esta tierra, este rey pagano que no conocía al Señor, quería mostrar su gloria, quería mostrar su reino, dice, y su magnificencia y el brillo que tenía. Hizo una fiesta de 6 meses. Y no contento con estos 6 meses, dice, y cumplidos los 6 meses, en el verso 5, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. A estos 6 meses, cuando ya se han cumplido, dice que él estaba tan contento que agregó una semana más, ¿no? Un banquete de 7 días en el patio del huerto, y empieza a describir dónde se dio esto. Dice, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Entonces vemos que cuando dice desde el mayor hasta el menor, está hablando de los rangos que tenían en su reino estas personas. Y en el verso 6 empieza a describir, dice, el pabellón era de blanco, verde y azul, teniendo como cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, o sea, con piedras preciosas, con piedras semipreciosas, con piedras de mármol. Ya se imaginan cómo este versículo 6 nos habla de la grandeza, del lujo, del boato, y dice que en esta fiesta, en el verso 7, daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Este era un vino especial, este era un vino real, y si nosotros lo comparamos con el vino que
que los reyes de este mundo o que el mundo da es un vino también, pero que embriaga. Es lo opuesto a estar embriagados de su Santo Espíritu. Pero vemos que Él lo daba en tazones o en vasos, dice que los daba de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. O sea, tenía cuántos vasos de oro para 127 provincias, ¿no? Según la generosidad de este rey. Y dice en el 8, dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey. No era obligatorio, ¿ya? Y todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según, dice, voy a leer el 8 otra vez, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey, y todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, este rey tenía una esposa, y esta esposa se llamaba Vasti. Vasti dice también, a su vez hizo en el verso 9 un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Eso es lo que dice, o sea, había fiestas del rey, 7 días más de fiesta, y también la esposa Vasti había hecho en la casa real del rey Asuero una fiesta para las mujeres. Pero en el verso 10 dice, el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, embriagado del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bizta, y Abagta, y Sectar, y Carcas, 7 eunucos. Mandó a sus 7 eunucos, dice, que servían delante del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti. Mandó llamar a la reina Vasti, ¿no? Llamó a la reina Vasti a la presencia real. Dice la historia que él la mandó llamar con estos 7 eunucos, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona real o con la corona regia. Dice la historia que hizo un llamado a la reina para que venga sin ropa, totalmente desnuda, solamente portando la corona regia o la corona real. ¿Por qué? Porque el rey quería mostrar a la belleza de su esposa, ¿no? Y seguramente mientras ellos estaban embriagados, estaban hablando que la esposa de uno era mejor que la otra, era más guapa, era más que tenía más porte, e inmediatamente el rey, con la alegría que da el vino, él empezó a mandar a sus 7 eunucos a traer a su esposa. ¿Y qué pasó? Vasti se negó. Vasti se negó, mas la reina Vasti dice, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por los eunucos del rey, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Toda esta historia es como una novela. El libro de Esther consta de 10 capítulos que nos habla de la redención final. Y aquí en esta historia vemos al rey Asuero, que es Artajerjes II, vemos a la reina Vasti, que se niega a venir delante del rey. ¿Por qué? Porque el rey le había pedido que venga solamente con esta corona real, como lo dice acá, no da más detalle. Entonces el rey, como se enojó tanto, preguntó a los sabios, como dice acá en el verso 13, entonces el rey preguntó a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Él no reinaba solo, él tenía sus consejeros, unos hombres sabios. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Mersena y Memucán, 7 príncipes, 7 consejeros que sabían la ley de los persas, 7 príncipes de Persia, de Media, que veían la cara del rey, o sea, sus más cercanos, sus más allegados, y se sentaban los primeros del reino. Le preguntó qué había de hacer con la reina Vasti según la ley. O sea, él preguntó, ¿qué debo hacer con mi esposa? Que se ha negado a obedecerme siendo yo el rey, no se ha presentado delante de mí. ¿Qué dice la ley? Estaba diciendo, ¿no? Y por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos, y dijo
Memucán delante del rey y de los príncipes. No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Esto había sido un desplante, esto había sido un desplante, y esto era considerado como un pecado, no solo para Asuero, sino para las 127 provincias, para todos estos invitados, porque este hecho, dice el verso 17, de la reina, llegará a oídos de todas las mujeres, y ellos tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Miren cómo también aquí nos enseña que en la cultura persa también como nuestro Dios ha dejado estipulada en su palabra una honra al esposo. Si tú estás escuchando esta Megilá o esta historia o este libro de Esther, que la voy a dar así salpicada, nos vamos a dar cuenta que si todavía tú como esposa no estás honrando a tu esposo, arrepiéntete. Porque miren acá, este mal ejemplo dice que lo iban a escuchar las otras mujeres y lo iban a imitar. Y dice, entonces mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces en el verso 18 dice, y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Esto era causa de un mal ejemplo, pero este mal ejemplo tenía que ser sancionado, tenía que ser castigado. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el verso 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina, otra reina, que sea mejor que ella. Miren este castigo. Aparentemente esta sanción le cae a Vasti. Vasti nunca más pudo ver al rey Asuero, nunca más pudo estar delante de él. Y aquí empieza la Megilá de Esther. Aquí viene este tercer personaje en esta preciosa historia novelesca, pero a la vez profética. Vemos que ellos dijeron que se ponga otra reina, que el rey haga reina a otra reina que sea mejor que ella. Miren, mejor que ella, ahí está la palabra. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Aún ellos, siendo paganos, tenían esto en alta estima, darle honra al esposo. ¿Por qué? Porque cuando no honramos al esposo, estamos haciendo las veces de Jezabel, como estamos poniéndolo por poco al esposo. Y eso es un pecado delante del Señor. Y también en este imperio persa. Y esto dice que le agradó al rey Asuero. Y le agradó e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, que era un príncipe. Y enviaron cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que publicase todo esto en la lengua de su pueblo. Esto tampoco, si le están escuchando los esposos, no se trepen, no quieran maltratar a las esposas. Trata con amor a tu esposa y tu esposa te va a honrar a ti, te va a respetar. Entonces vemos que esta historia empieza a hablarnos de fechas, ¿no? Cuando está diciendo en el tercer año de su reinado, en el verso 3, tenemos que ver que Dios por gusto no ha colocado estas fechas, porque vamos a ver que estos tiempos, estas fechas, en los últimos tiempos van a cobrar vida, van a cobrar protagonismo en este tiempo. Vemos que este rey Asuero, después de estas cosas, vamos a ir al capítulo 2,
Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y la sentencia contra ella, y vemos que dice, y dijeron las criadas del rey a sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, ¿no? Y aquí empezaron a buscar a jóvenes vírgenes que tengan un buen parecer, tenían que ser mejor que Vasti, y vemos que, ¿qué es lo que nos muestra aquí la palabra? Nos muestra que Dios está interviniendo en toda esta historia, Él está obrando, aunque nosotros no lo veamos, y vemos que aquí empieza la aparición de la reina Esther. Vamos a leer, dice, y pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, que se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho, y la sentencia contra ella, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para él jóvenes vírgenes y de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reinado, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai eunuco, el rey guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Todo esto estaba aconteciendo en el reino persa, y la doncella que agrade a los ojos del rey tiene el lugar de Vasti. Eso es, ellas tenían que ser primeramente preparadas como un spa durante muchos meses, y dice que en el verso 5, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y miren cómo aquí el verso 5 describe quién era este Mardoqueo. Hasta dice que él dice, ¿no? Había en Susa residencia un varón judío llamado Mardoqueo, y dice quién era su padre, dice hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, y dice de qué tribu era, de la tribu de Benjamín, Entonces vemos cómo el Señor nos habla de este nuevo personaje que entra a tallar en la historia o en la Megilá de Esther, Mardoqueo o Mordejai, que es en hebreo, y vemos que él era de la tribu de Benjamín, y sabemos que Benjamín fue esta tribu que recibió más bendición, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces vemos que esta historia preciosa empieza a mencionar a Mardoqueo, y vemos que Mardoqueo era parte del pueblo judío. Es más, dice que era de la tribu de Benjamín, y cuando vemos lo que Dios le dio a Benjamín fue 5 veces más bendiciones que a José, porque Benjamín era el último hijo. Benjamín está mencionando este linaje de Benjamín con un gran propósito que empieza a entrar a la historia, el cual dice que había sido transportado de Jerusalén con los cautivos del rey Jeconías al mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nos da la historia quién es Mardoqueo. Cuando habla de los paganos, cuando nosotros vemos que en el verso 5 está hablando de quién es Mardoqueo, es porque él es algo importante, algo trascendental en esta historia de la Megilá de Esther o el libro de Esther. ¿Por qué? Porque a un pagano la Biblia no anota todo lo que ha anotado de Mardoqueo sobre una persona pagana.
no hay tanta información tan extensa en un pagano como en Mardoqueo, porque él está mostrándonos que Mardoqueo iba a ser apartado para un servicio. Y vemos el verso 7 que Mardoqueo había criado, y aquí vamos a ver, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Eso dice nuestra Biblia, pero la adopción no existe en judío, sino en Judá, para los judíos, sino que él la había prohijado, era una hija para él, y había criado a Hadasa, ¿no? Hadasa, es decir, que había criado a Hadasa, es decir, Esther. Esther es un nombre persa, pero su verdadero nombre era Hadasa, ¿no? Y Hadasa significa mirto y arrayán. Eso es lo que significa mirto y arrayán. Nosotros vemos que Mardoqueo la toma como su hija, y al tomarla como su hija tiene que haberle instruido sobre la Torá, porque si él era judío tenía que haberle enseñado la Torá, tenía que haberle enseñado los mandamientos. Ella había escuchado todo lo que era de acuerdo a la Torá, y ella era una virgen obediente que no había conocido hombre. Y vemos que empieza aquí la parte profética a entrar, a tallar en esta historia. Vemos que Hadasa es Esther, que quiere decir arrayán o mirto. Y vemos que ella es una mujer que había sido preparada. Vamos a seguir viendo. Entonces sucedió pues que en el verso 8 sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, que había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, al cargo de Hegai, Esther también fue llevada, dice, a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ella fue llevada, y la doncella agradó a los ojos y halló gracia delante de él, porque hizo darle prontamente. Por eso dice que le empezó a Hadasa, tenía gracia delante de este Hegai, que era el guarda de las mujeres, y prontamente dice que le hizo dar vestidos, atavíos y alimentos, y también le dio 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor casa de las mujeres. Habían varias casas o apartamentos o lugares donde estaban las mujeres, pero miren aquí entra a tallar. Esther también significa escondida, escondido, oculta, así como este libro ha estado oculto para los creyentes, para nosotros. El Señor en estos últimos tiempos está revelando lo que significa el libro de Esther, y dice que Esther no declaró que era su pueblo, que era judía, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. ¿Ven? Ahí empieza a hacer a su nombre, a cobrar ese significado, a ocultar su identidad por un tiempo, a ocultar su nombre y su parentela. Dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a su sobrina o a su hija, ¿no? Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, así se cumplía el tiempo de sus atavíos. 12 meses, un año entero, ella tenía que prepararse para venir a presentarse delante del rey. Así las otras también doncellas que estaban para ser escogidas por él, estaban en plena preparación. ¿Qué nos habla de esto? Si Esther habla de la gran redención de los últimos tiempos, Esther es un personaje con el cual nosotros, la iglesia, nos tenemos que identificar para poder prepararnos. No en vano el Señor nos ha puesto en nuestras casas para restaurar la oración en familia,
para poder aprender a clamar. Y de eso se trata este libro, del clamor, y cómo Dios va a cambiar la historia de un pueblo por causa del clamor. Y vemos que dice que ella en esos 6 meses, miren lo que había hecho en esos meses, dice ella en sus tiempos, en sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra. 6 meses le habían estado poniendo óleo de mirra, 6 meses más con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, y todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Y en el verso 14 dice que ella venía por la tarde y la mañana siguiente, volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venían más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por su nombre. Por su nombre Esther, pero su nombre era Hadasa, que era su nombre judío. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que las veían. Ella estaba como la favorita. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a la casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres. ¿Ven el favor, la gracia de Dios? Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias y dio mercedes conforme a la generosidad del real. Entonces vemos que esta judía que no se había identificado, que no había dicho su procedencia ni su verdadero nombre, ella se casa con el rey. En todo esto, en toda esta historia, no hemos visto hasta el momento, ni vamos a ver el nombre del Señor literalmente. Pero Él estaba obrando. Él está obrando con estos personajes para que veamos cómo Él va a hacer algo grandioso. Y vemos que el rey Asuero, hacía que los judíos pagaran tributos y todo eso, pero no perdieron su identidad. Y en esto vemos que el Señor estaba obrando ahí. Hasta el día de hoy nuestro hermano Judá no ha perdido su identidad. Los que habían perdido la identidad éramos nosotros, pero ahora ya la sabemos. Pero todavía faltan muchos Efraínes o mucho Israel por conocer su identidad. Y Dios te va a usar a ti y a mí para hablarles a otros de la identidad, de esta identidad que está escrita en Apocalipsis, que todas las lenguas, las naciones y tribus van a estar delante del Señor en las bodas del Cordero. Entonces vemos que Mardoqueo denuncia en el verso 19 hasta el verso 23, dice que miren cómo el Señor está orquestando toda esta historia. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Esto no es casualidad. Cuando las vírgenes eran reunidas, dice la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado, y Mardoqueo es un judío, un tipo también del Ruach HaKodesh, un tipo del Ruach, porque dice que los hijos somos guiados por el Espíritu Santo o por el Ruach HaKodesh. Aquí Mardoqueo estaba guiando a su sobrina Esther, que ya era su hija, porque la había prohijado, porque ella se había quedado huérfana de padre y de madre, pero dice que ella era muy obediente y no reveló su identidad. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres,
Estos 12 eunucos se enojaron, dice, 12 eunucos del rey y de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Estaban conspirando cómo dañar al rey Asuero. Y no es casualidad que Mardoqueo esté pasando por ahí, porque Dios es el que está orquestando en esta historia. Su mano poderosa había puesto estratégicamente a Mardoqueo cerca de esta puerta para poder escuchar lo que estaba tramando contra el rey, estos 12 eunucos. Y cuando Mardoqueo, dice, entendió, lo denunció a la reina Esther, y la reina Esther se lo dijo a su esposo, y se hizo una gran investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos dice que fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso del libro en las crónicas del rey de Persia. Entonces vemos que aquí en el capítulo 3 entra el malvado Amán. Amán representa al enemigo, a Satanás, el enemigo que es latente, el enemigo que no duerme ni descansa con tal de dañar a Israel. Es el mismo Satanás que en todas las épocas está en contra del pueblo de Dios, y dice que Amán trama la destrucción de los judíos. Y aquí vemos este personaje nuevo entrando en esta historia. Después de estas cosas, dice que el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, Amán era honrado. Pero miren, cuántas veces los reyes de este mundo, o los presidentes, o los pastores, tenemos gente a nuestro lado y los honramos y les damos todo, y de repente están tomados por el enemigo. Y aquí lo vemos, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, dice que se arrodillaban y se tenían que inclinar ante Amán, porque así lo había decretado el rey Asuero. Pero dice que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y esto pasaba día tras día, y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron un día a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué no obedeces? ¿Sería que Mardoqueo estaba orgulloso porque su hija era la esposa del rey? ¿Sería porque él se le habían subido los humos? No, porque él en el espíritu había visto qué espíritu tenía Amán. Porque los que estamos llenos del Señor podemos ver, podemos discernir. Así era Mardoqueo. Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, los denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y entonces se suscitó este odio, Jarosh, esta guerra sin cuartel, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Satanás siempre ha querido la gloria, siempre ha querido que lo veneren, pero nosotros, los hijos, así como Amán, los que sabemos nuestra identidad, solamente adoramos y nos arrodillamos delante del Rey de Israel, delante del Dios de Israel, delante de nuestro Dios, no delante de un hombre. Pero dice que tuvo en poco en poner mano en Mardoqueo, solamente pues ya le había declarado cuál era su pueblo. ¿Ven? Apenas él dijo cuál era su pueblo, Amán empezó con su ira y empezó a tramar exterminarlos. Y dice, y procuró Amán destruir a todos los judíos, no a unos. Miren, esto empieza a cobrar un matiz profético en este versículo. Dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. O sea, no se contentó con llamarle solamente la atención, pues ya le había declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir no solamente a Mardoqueo, subrayen en su Biblia, a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. A todos quería exterminarlos. Ese es el plan del enemigo, ese siempre ha sido su plan, exterminar al pueblo de Dios. Y en estos últimos tiempos Él va a querer exterminar nuevamente,
Hoy en día los que caminamos en santidad somos perseguidos, somos vituperados, somos perseguidos, vituperados, y siempre nos está poniendo zancadilla. Pero dice que en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Y aquí viene la palabra Purín. Purín es, como les decía al comienzo, echar suertes. Y aquí la misma palabra contesta. En el mes primero, que es el mes de Nisan, estoy en el capítulo 3, verso 7, en el año 12º del rey Asuero fue echada Pur, o suertes. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Por eso es que esta fiesta se celebra el 14 y el 15 de Adar, un mes antes de Pesaj. Y vamos a ver por qué un mes antes de Pesaj, más adelante. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Así Amán empezó a acercarse al rey y a explicarle lo que había. Y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Claro, porque ellos tenían la Torá. Y no guardan las leyes del rey, no guardaban las leyes paganas. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿A qué ha venido el enemigo? A robar, a matar y a destruir. Si place al rey decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Él quería impresionar al rey Asuero. Le quería pagar 10.000 talentos de plata para que dé esta ley de exterminar a todos los judíos. Entonces dice que el rey se quitó el anillo de su mano, que era su sello, y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. ¿Cuántos saben que Dios pone y quita reyes? Que Dios pone la autoridad. Y aquí vemos que este rey Asuero se había dejado convencer, todavía no sabía la identidad de Esther, ¿no? Y le da esa autoridad a Amán, perdón. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. Dice, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre toda la provincia y las provincias de cada uno de ellos. Dice, según la escritura, y cada pueblo según su lengua, en el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas estas cartas por medio de correos a todas las provincias con una orden: destruir a todos los judíos, exterminarlos, raerlos, sean jóvenes, sean ancianos, sean mujeres, sean niños. Dice, en un mismo día, en el día 13 del mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Eso es lo que había decretado. Miren, el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Había un decreto de matarlos y de apoderarse de todas sus riquezas. El mundo quiere la riqueza de los hijos, pero la palabra dice que la riqueza del impío es para nosotros, es para los hijos, y especifica bien el día 14. El día 14 estaba decretado que los iban a matar. El día 14, en el 27 y 28 de marzo, que es 14 de la fiesta de Pesaj, ¿no? El mes de Abib, ahí vamos a ver cómo también el 14 se tenía que matar al cordero. Y el día 15 ya se celebra la gran redención, la gran libertad. Aquí también esta historia tiene un paralelismo entre Purim y la fiesta de Pesaj en el mismo día. Los dos se celebran el 14 de Adar y el 15 hay libertad, así como lo vamos a ver. Dice, y eso es lo que había decretado este malvado Amán, y todo esto empezó a llegar a todas las provincias, y salieron en el verso 15, y salieron los correos prontamente por mandato del rey. El edicto fue dado en Susa, capital del reino. El rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida.
estaba conmovido, o sea, iban a matar por nada. Pero el asunto no era solamente que no se arrodillaba, sino que ese era un pretexto para exterminar a todo judío. Y dice que en el 4, ahí vemos a esta Esther que es profética para estos últimos tiempos, para nosotros poder tomar esa identidad. Una Esther que dice que Mardoqueo, cuando en el capítulo 4, verso 1, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Miren, hay un clamor, hay un clamor también en estos últimos tiempos. Este virus, este COVID está haciendo que nosotros en nuestras casas clamemos. El domingo hemos tenido un clamor que es totalmente profético de llamar a Yeshua que vuelva pronto para que nos liberte. Y vino, dice, delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey y con vestido de cilicio. Nadie podía pasar vestido de luto o de cilicio. Y dice que en el verso 4, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de sus eunucos del rey que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ella se interesó qué le estaba sucediendo a Mardoqueo, ¿no? Y vemos que en el 7 Mardoqueo le declara todo lo que había acontecido y le dio la noticia que la plata de Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. ¿Qué les parece? ¿Se trata de dinero? ¿Se trata de plata para destrucción? Plata habla de redención para nosotros. Y le dio también una copia del decreto que había dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin que se le mostrase a Esther y se lo declarase y se le encargara que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Y aquí vemos a esta Esther que representa a la iglesia de los últimos tiempos, yendo a interceder delante del rey. Hoy en día nosotros estamos llamados a interceder delante del rey, delante del Señor, para que pare esta mortandad, para que Dios se dé a conocer. Todo esto que está sucediendo con esta pandemia no es otra cosa que Dios llamando nuestra atención o la atención del mundo para que vea que hay un Dios todopoderoso. Y nosotros, así como en esta historia no se ve el nombre de Dios, Dios tiene que ser visto a través de nosotros, a través de nuestras obras, a través de hablar su palabra, a través de que la iglesia se empodere y salga y hable de que hay una solución para todo esto. Que nos volvamos, que hagamos teshuvá ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos que ella se presentó para suplicarle al rey. Y bueno, entonces vamos a leer el verso. Dice: entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto. Él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey por 30 días. La reina Esther solamente podía presentarse delante del rey si la llamaba. Pero Mardoqueo le dijo estas palabras a Esther, como que no busquemos pretextos, ¿no? Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Le dice: tú también estás a punto de morir, no vas a escapar aun cuando estés dentro de la casa real, aun cuando seas tú la esposa, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Miren, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe que si para esta hora has llegado al reino. Miren lo que le dice:
este Mardoqueo, que representa como el Espíritu Santo, él estaba diciendo, tu vida no depende de que tú seas reina, tu vida va a depender de que tú ores, de que tú suplicas, de que tú te pongas delante del rey a favor del pueblo, porque si tú no lo haces, eso iba a venir de cualquier otra parte. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo y empezó a decir aquí, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también más sus doncellas, más con tus doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Miren la valentía que empieza a poner Dios en el corazón de Esther. Ella decreta este ayuno de 3 días y 3 noches con todos sus doncellas y su pueblo, y para poder presentarse delante del rey. El ayuno es poderoso. Por eso vamos a ayunar este martes, y vamos a ver cómo... no por esta fiesta, vamos a ayunar para caminar en libertad, pero Mardoqueo dice, fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y ayunaron, y Esther, vemos en la historia, que hace un banquete a Amán, y dice que aconteció que al 3er día se vistió Esther con su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. ¡Qué casualidad! Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, dice que ella obtuvo gracia. Miren lo que hace el ayuno, la oración. Te da gracia, dice, ante sus ojos, y el rey extendió su cetro de oro con que tenía en la mano, y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y miren lo que le dice el rey. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? ¿Cuántos quieren escuchar esto de nuestro amado? Porque nosotros también somos reyes y sacerdotes para gloria de nuestro Padre. Que escuchar que nuestro Dios nos diga, ¿qué queremos, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu súplica? Miren el poder de la oración para los últimos tiempos. Aprende a orar, no dejes tu altar, porque si no, no la vas a hacer. Es tiempo de arrepentimiento. Dice, hasta la mitad del reino te daré, le dice él. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda, aunque sea la mitad de mi reino, te será concedida? Entonces la reina Esther respondió, mi petición y mi demanda, miren, podemos demandar, es esta, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé mañana y haré conforme al rey que me ha mandado. El rey Amán, Amán se había enorgullecido, decía, uy, otro banquete, qué importante soy yo. Pero dice que salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta, se le demudó su rostro, y se llenó de ira contra Mardoqueo. Empezó a llenarse de más ira, pero se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos, a Zeres, su mujer, y le refirió a Amán con orgullo en su corazón cómo la reina le estaba haciendo un banquete nuevo para el día de mañana. Y añadió y dice, y refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos. Él tenía 10 hijos, estos 10 hijos habla proféticamente de los últimos tiempos, de los 10 reinos que se unirán a la bestia, al falso profeta. Pero después vamos a seguir viendo la historia. Y dice que la reina, que el 12, y añadió a Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete. Ella dispuso, sino que yo venga solo mañana. Yo estoy convidado. Él estaba maravillado, ¿no? Y dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan, y le dijo Zeres,
su mujer y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana diré al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. ¿Ven? El enemigo en los últimos tiempos va a querer decapitar a los creyentes. Tenemos que orar. Él había preparado una horca para Mardoqueo. Él pensaba que esta gran cena, este gran banquete, iba a tener una petición concedida para exterminar a Mardoqueo. Pero dice que en el verso 6 vemos cómo dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que trajesen el libro de las memorias y las crónicas, que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot. ¿Ven? Se acordó, estaba escrito en el libro, el complot entre los eunucos contra el rey. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se le ha hecho con él. ¿Ustedes creen que es casualidad? No, Dios estaba en todo esto. Entonces el rey dijo que estaba en el patio. Amán había venido al patio de la casa real, y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio, y el rey le dijo, que entre. Entonces Amán y el rey, entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Así es el corazón de Satanás, quiere la honra, quiere el poder, quiere la gloria. Pero Dios no comparte su gloria ni su reino con nadie. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra, para que desea el rey, traigan los vestidos reales con el cual el rey se viste, y caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón. Él estaba diciendo lo que él quería para él, ¿no? Entonces el rey dijo a Amán en el verso 10, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Miren cómo Dios humillando a Amán. Así es nuestro Dios, así el Señor va a humillar en los últimos tiempos a Satanás y a todo su séquito. Y dice que se siente a la puerta real, no omitas nada de todo lo que te he dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él. Miren qué tal humillación, él lo tenía que pregonar. ¿Qué se hará al varón cuya honra desea el rey? Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. Ya no podía más, confundido. Contó luego Amán a su esposa todo lo que había pasado. Y dice, entonces le dijeron sus sabios y seres su mujer, si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Su mujer le estaba profetizando su caída, para que se cumpla la palabra, todo aquel que conspire contra ti, delante tuyo caerá. Y así va a ser, y así es. Y vemos que Amán es descubierto, y Amán tenía 10 hijos, ¿no? Y vamos a ver en el capítulo 9, para ya terminar, cuando la reina Esther le cuenta todo eso, toda esa horca que él había preparado para Mardoqueo, Dios la usó para que él sea ahorcado. No solamente él, dice que en el verso 9:7, dice, mataron entonces a Pasandata, a Daltón, a Aspata, y va diciendo en el verso 10 hijos de Amán, hijo de Medata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Vemos cómo esto es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Por eso que esta fiesta es profética, y si leemos en el capítulo 8 y verso 17, dice, y en cada provincia y en cada ciudad llegó el mandamiento del rey. Los judíos tuvieron alegría, gozo y banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esto es un verso profético. Hoy en día
vemos que el pueblo judío también y el pueblo que se había gentilizado se está convirtiendo al judaísmo, porque todavía no saben su identidad. Pero aquí estamos viendo, dice, hacían los judíos, porque el temor de los judíos, dice, los pueblos, banquete, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Esto está sucediendo hoy en día, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Y cuál es el temor de los judíos? El temor a Yahvé, que es el principio de la sabiduría. Dice que la ley saldrá de Sión. Y es por eso que estamos en estos últimos tiempos entendiendo lo que es la fiesta de Purim. Si nosotros, dice el Salmo 133, que tenemos que caminar en unidad con nuestros hermanos, entonces unámonos en la alegría que ellos están celebrando de haber sido exterminados. Y hoy en día también, como esta es una fiesta profética, habla de la gran redención de los últimos tiempos. Así como el Señor ha redimido al pueblo judío aquí en esta historia del libro de Esther, así también en los últimos días esta historia va a volver a acontecer, va a volver a suceder, porque la Biblia es totalmente cíclica y se vuelve a repetir. Entonces vemos que, como les decía, el nombre de Dios no está mencionado en el libro de Esther, pero sin embargo, quiero decirles lo que el Señor me ha mostrado, me ha hecho encontrar, que su nombre está en el nombre de Esther. En el libro de Esther no está el nombre del Señor, pero está codificado. El nombre de Esther significa la oculta, ¿no? Y en este nombre, y el nombre viene de la raíz Sameh, la letra Taf y la letra Reish. Si quitamos el Aleph del nombre de Esther, nos quedamos con una raíz que significa ocultar, esconder. ¿Qué escondía Esther? ¿Dónde está escondido? ¿Qué escondía? Ella escondía su identidad. Hoy en día, ¿quién está escondido de los demás pueblos? ¿Quién está revelando recientemente su identidad como el Mesías judío? Nuestro Dios. Por eso que Él está escondido. Pero estos últimos tiempos que son proféticos, Él se va a revelar. Él se va a revelar. Él se va a revelar. Y vemos 5 personajes, para terminar en esta historia, que ocultan su identidad en esta Megilá Esther. Número 1, la reina Vasti se ocultó de su esposo cuando no quiso presentarse delante de él. El rey Asuero o Artajerjes II escondió su alegría y la cambió por ira. El malvado Amán ocultó su plan para exterminar al pueblo judío con una doble cara. Esther ocultó su nombre judío de Hadassah por un nombre persa que tiene que ver con la palabra Astar, que significa oculto. Pero al final de esta historia, Esther, después de haber conquistado el corazón de su rey, le revela su identidad. Dios ocultó su nombre, pero Él estuvo presente en esta historia porque Él nunca deja al pueblo de Israel solo. Y esta palabra es para ti, para que cobres ánimo. El día 14 estaba pronosticado una exterminación total del pueblo judío, pero no pudo. Todo lo que había conspirado Amán, le vino a él. ¿Y qué pasó el 15? Total libertad. Eso mismo va a suceder en los últimos tiempos. Nuestro Dios viene pronto por una iglesia Esther, por una iglesia que clama, por una iglesia que sabe clamar. Y estos 10 hijos de Amán que fueron ahorcados, exterminados, ellos representan a los 10 reinos que se unen a la bestia. De cada uno de ellos Dios se va a encargar. Ellos van a tener su tiempo, pero también van a tener su tiempo de ser sancionados. Y es por eso que tú, preciosa iglesia, tenemos que mirar con otros ojos la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es histórica, es profética, se conmemora el día que
Amán no pudo destruir al pueblo de Dios. Entonces, gocémonos con nuestro hermano para que se cumpla el Salmo 133, que dice que vamos a ir al Salmo 133 para terminar en este Shabbat, Salmo 133. ¿Qué dice acá? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros queremos la unidad, queremos ser un Ejad con Judá, de eso se trata. Y cuando nosotros aprendamos a alegrarnos con nuestro hermano Judá, entonces va a venir el Señor. El Señor viene cuando estos dos pueblos sean uno, porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, escucha esto, envía Yahvé bendición y vida eterna. La vida eterna va a venir para nosotros. Va a venir la bendición de ser uno con nuestro hermano Judá. Por eso es que este libro de Esther es profético para los últimos tiempos. Vamos a ver cómo nuestro Dios nos va a redimir de todos los enemigos, de la tribulación y de la gran tribulación que está por venir a esta tierra. Pero a su pueblo que clama como Esther, que ayuna, que le suplica al rey, Él te va a guardar de todo mal. Que el Señor te bendiga en este precioso Shabbat, Shabbat Shalom.